Bueno, comenzamos la clase 6, donde vamos a trabajar un poquito más cuestiones generales de funciones y nos vamos a meter ya puntualmente en la función lineal, que es la que vamos a trabajar en profundidad. El primer concepto que vamos a trabajar es funciones definidas por fórmula. Si recordamos, hasta ahora estábamos trabajando con funciones a partir de la lectura de su gráfico. Teníamos un gráfico que hacía, supongamos, algo así. Supongamos que este era el 5, que este era el 4. Por acá está el -3. Que este sea el -1. Este sea el, qué sé yo, el 2. Y por acá esté el, qué sé yo, 4. Teníamos el gráfico. Nosotros averiguábamos información puntual a partir de la lectura del gráfico. Vamos a ponerle este -1 y a este -1,5. O sea, podíamos pensar, si este era el gráfico de la función f, podíamos preguntarnos qué me devuelve la función f cuando le asigno un 2. O sea, tomo el 2 sobre el eje horizontal, que es donde representamos la variable independiente, me voy al gráfico y digo, bueno, la función f me devuelve un 4. F en 4, me voy al eje X, me fijo qué punto del gráfico tiene coordenada X igual a 4, es este punto de acá que su coordenada Y es igual a 0. Si me preguntaran F en 5 vengo al gráfico y tengo -1,5. Habíamos dicho que los puntos del gráfico eran un cierto valor del dominio y la imagen de ese valor. Acá teníamos el punto que graficábamos, era el punto 2, lo que me devuelve la función en 2. O sea, el 2, 4. Acá teníamos el 4, lo que me devuelve la función en 4. En 4 me devuelve 0, por eso marcamos el punto 4, 0. Acá el punto 2, 4. En 5, f de 5, que en este caso era 5 menos 1,5. Ahora, ¿qué pasaría si yo no tengo el gráfico? Podríamos seguir sacando valores, sino que la función me la dan por una fórmula. ¿Cuál es la idea de la fórmula? Me van a decir f para un valor x. A x lo vamos a llamar variable independiente, porque es el valor que yo puedo elegir. Una vez, como hacíamos acá, yo el 2, el 4, el 5 los elijo y a partir de ese valor veo con qué valor está relacionado ese valor. ¿Sí? Y una fórmula a partir de este valor de x que me va a dar quiénes son estos segundos valores, ya no por lectura del gráfico, sino por la aplicación de la fórmula. Supongamos que tengo -4x más 8. ¿Qué quiere decir esto? Esta función a partir de esta fórmula, que si yo cambio la x por un valor numérico, la fórmula, al reemplazar ese valor numérico que le doy a la variable independiente en la fórmula y al hacer las cuentas, obtengo el valor correspondiente. Cuidado que esta fórmula no corresponde a este gráfico de acá. O sea, por ejemplo, para esta fórmula, si yo dijera f en 3, para esta función, voy a tener que hacer -4 por 3 más 8, y esta cuenta me va a decir qué es lo que me devuelve la función f para el valor 3. Tengo -4 por 3 es -12, más 8, -4. F en 5, voy a hacer -4 por 5 más 8, -4 por 5 es -20, más 8 me queda -12. F en -3, me queda -4 por -3, más 8, me da 12, más 8, que es 20. O sea, a partir de la utilización de la fórmula, yo puedo ir sacando distintos valores
de los que me devuelve la función para estos valores que elegí para la variable independiente. También podríamos ponerlos en una forma de tabla x, f de x, como hacíamos en la clase anterior, y decir, bueno, a partir de las cuentas que hice, la función al 3 le devuelve un menos 4, al 5 le devuelve un menos 12, al menos 3 le devuelve un 20. Y hacer un listado de valores, una tabla de valores con tantos valores como yo quisiera, dependiendo de lo que quiera hacer. ¿Sí? Digo, volvamos, f de x igual a menos 4x más 8. Me armé mi tabla, f de x. ¿Sí? Vamos a hacer con unos valores más chiquitos para tratar de graficar. Por ejemplo, podría tomar el 0. Si yo pongo en 0, f en 0 es menos 4 por 0 más 8, me queda 8. Podría ser f en 1, me queda menos 4 por 1 más 8, me queda 4. F en 2, me queda menos 4 por 2 más 8, me queda 0. Menos 4 por 2 es menos 8, más 8 me queda 0. Y podría darle valores negativos también. Menos 4 por menos 1, más 8 me queda 12. O sea, tengo que para el 1 me devuelve el 4. Para el 2 me devuelve el 0. Para el menos 1 me devuelve el 12. Ya ahí me fui de foco, ahí volví. Y estos puntos podríamos graficarlos en un sistema de ejes coordenados. Vamos a tomar una escala adecuada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a agregar f en 3, que me quedaba menos 4 por 3 más 8, que me quedaba el negativo, ¿no? Menos 4 por 3 es menos 12 más 8 menos 4. Menos 4 en 3 me devuelve menos 4. Eran todos valores positivos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 0 y menos 1. Entonces, ¿cómo graficábamos nuestros puntos? Yo a partir de la tabla lo que iba a graficar eran los puntos que tenían primera coordenada, el valor que tomé del dominio, segunda coordenada, el valor que me devuelve la función. O sea, en el caso del 1, del 0 me devuelve el 8. Por acá. Ahí tengo el 8. En el caso del 1 me devuelve el 4. Por acá, 4. En el caso del 2 me devuelve el 0. Por acá. En el caso del menos 1 me devuelve el 12, el que me quedaba por acá arriba. 12 en menos 1, este es el 1, me devuelve el 4, en el 2 me devuelve 0, en 3 me devuelve menos 4. Si yo siguiera graficando mi tabla, yo puedo tomar valores entre medio del 2 y del 3, el 2,1, el 2,15, el 2,7, el 2,9. Yo para cada valor, esta cuenta la puedo hacer siempre, porque todo número que yo elija real lo puedo multiplicar por menos 4 y sumarle 8. Si yo pudiera graficar infinitos puntos, o sea, todos los puntos de mi función, en este caso el gráfico me quedaría algo por ahí, algo así. Es una recta por la forma particular que tiene la función. Ya podemos anticipar, este es un caso particular de una función lineal. Si vemos, el gráfico corta el eje X, lo que habíamos llamado el conjunto de ceros, en el punto 2. 2 me devuelve 0. Y no lo vuelve a cortar. O sea, el conjunto de ceros para este gráfico tiene un solo elemento que es el 2.
Pero a partir del conjunto de ceros y de contar con el gráfico, podemos hacer lo que hacíamos en la clase anterior. Mirar conjunto de positividad, o sea, cuando el gráfico está por encima del eje X, todo este tramo, pero tengo que dar los valores de X, o sea, desde menos infinito hasta 2, para todos estos valores el gráfico está por arriba, conjunto de negatividad del 2 al más infinito. Del 2 en adelante, el gráfico siempre está por debajo del eje X. Y vemos que también corta el eje Y. Esto es lo que vamos a llamar corte con el eje Y de nuestra función. Este de acá, el conjunto de ceros, es lo que llamamos corte con el eje X. Si la gráfica de una función corta los ejes, bueno, los puedo tratar de encontrar. La ventaja que nos va a dar contar con una fórmula es que sin necesidad de hacer el gráfico o de generar una tabla, podemos encontrar los cortes con los ejes. Hagámoslo para otro ejemplo. Imaginemos que me dan esta función, f de x igual a 4x más 3 sobre 2x más 5. Me dice la fórmula. Yo no sé qué tipo de gráfico tiene esta función y no lo voy a hacer. ¿Sí? Porque lo único que me preguntan es cuáles son los cortes con los ejes coordenados de mi función. O sea, cuándo corta el eje X, esta función dada por esta fórmula, y cuándo corta el eje Y. Esta fórmula, al igual que la anterior, funciona de la misma manera. ¿En qué sentido? Digo, si yo quisiera hacer f en 2, voy a agarrar la fórmula. Cada vez que aparezca la X, la voy a cambiar por 2. Y después hago las cuentas. ¿Qué me queda? 4 por 2 es 8, más 3 es 11, 2 por 2, 4, más 5 es 9. Entonces, la función al valor 2 le devuelve, le hace corresponder un 11 novenos. O sea que si yo graficara el punto 2, 11 novenos es un punto del gráfico. ¿Sí? Digo, podría, y si me lo hiciera en la tabla, x, f de x, tendría el 2, 11 novenos. Pero mi objetivo no es generar el gráfico, mi objetivo no es generar una tabla, sino que me pregunta cuáles son los cortes con los ejes coordenados de mi función. Pensemos un poquito. Si yo miro un punto que está sobre el eje X, la particularidad que tiene para estar sobre este eje es que si yo arranco en el origen de coordenadas, me muevo a derecha o me muevo a izquierda hacia algún lado, pero para quedarme sobre el eje X no me tengo que mover ni para arriba ni para abajo. Es decir, que este punto va a tener una cierta coordenada X, que me dice cuánto me moví a derecha o a izquierda, pero la coordenada Y es 0. Lo mismo este de acá, tendrá algún valor para X y una coordenada Y igual a 0. O sea, los puntos que están sobre el eje X, su segunda coordenada es 0. Cuando yo busco el corte con el eje X de mi función, lo que estoy buscando es, o me estoy preguntando, es qué punto del gráfico de mi función pertenece al eje X. Pero los puntos del gráfico, ¿qué decíamos? Punto del gráfico eran de la forma X, un valor X que no conozco, y la segunda, que no conozco no, que puedo elegir, y la segunda coordenada era lo que me devuelve la función para ese valor X. Como acá, el 2, 11 novenos. ¿Por qué 11 novenos es la segunda coordenada de este punto? Porque la función para el 2 me devuelve el 11 novenos. Ahora, pero un punto
del eje X es de la forma X, 0. Entonces, ¿qué tiene que suceder para que este punto del gráfico esté en el eje de X? El eje X, que estas dos coordenadas sean iguales. O sea, estoy buscando para qué valor X, f de X me da 0. O sea, ¿dónde va a cortar mi función al eje X? En un valor que si lo paso por la función me devuelve 0. Entonces, al graficar la función, sí o sí estoy sobre el eje X. Y esto es una ecuación que estuvimos repasando en el primer bloque de trabajo, cómo resolverlas. Digo, en nuestro caso, f de X es 4x más 3 sobre 2x más 5. Si yo quiero resolver la ecuación f de X igual 0, ¿quién es f de X? El resultado de esta cuenta. O sea, agarrar un valor X y pasarlo por f es hacer esta cuenta. Entonces me estoy preguntando, ¿cuándo, si yo hago toda esta cuenta, obtengo 0? Y resuelvo la ecuación. En este caso, por ejemplo, podría tomar todo esto que está dividiendo y lo paso multiplicando. Me queda 4x más 3 es igual a 0 por 2x más 3, pero 0 por cualquier cosa que ponga acá me va a dar 0, 4x más 3, y despejo. El 3 que está sumando pasa restando, el 4 que está multiplicando lo paso dividiendo. ¿Qué es lo que me dice esto? Que si yo hago f de menos 3 cuartos, el resultado que obtengo es 0. Y podría verificarlo, verifico. Hago f de menos 3 cuartos, que es 4 por menos 3 cuartos más 3, todo sobre 2 por menos 3 cuartos más 5. Arriba, ¿qué me queda? 4 por menos 3 cuartos, el 4 con el 4 los puedo simplificar, me queda menos 3 más 3, todo sobre, acá puedo simplificar el 2 con el 4, me queda menos 3 medios más 5. Pero menos 3 más 3 me da 0, sobre, no importa lo que quede acá abajo, que es 7 medios, 0 dividido cualquier cosa, efectivamente me da 0. Yo no sé cómo es el gráfico de mi función, pero sé que en menos 3 cuartos es donde corta el eje X. Podría pasar que esta ecuación tenga más de una solución y la función corte más de una vez al eje X. Este no es el caso. Ahora, si yo quisiera el corte con el eje Y, voy a pensar exactamente la misma idea, voy a pensar sobre el gráfico. Si yo agarro un punto que está sobre el eje Y, arriba o abajo del eje X, si yo arranco en el origen de coordenadas, para llegar a este punto no me tengo que mover nada a izquierda ni a derecha, simplemente me tengo que mover para arriba o para abajo. Para no moverme nada a izquierda y a derecha, quiere decir que 0 tiene que ser mi primera coordenada, que es la que me indica los movimientos laterales. Y después la segunda coordenada será Y, algún número que me representará cuánto me moví para arriba o cuánto me moví para abajo. Entonces la misma idea, cuando yo busco el corte con el eje Y, lo que estoy buscando o me estoy preguntando es qué punto del gráfico de f de X pertenece al eje Y, en este caso. Y hagamos el mismo análisis que decíamos antes. Un punto del gráfico es de la forma X, f de X. Un punto del eje Y
va a ser de la forma 0 y. Pero acá lo que me está diciendo, para que este punto del gráfico sea uno de estos puntos, la coordenada X tiene que ser 0. O sea, para que la coordenada X del punto del gráfico debe ser 0. Pero si yo la coordenada X pongo un 0, la segunda coordenada para que el punto sea del gráfico tiene que ser lo que me devuelve la función para el valor 0. O sea, esta y del punto va a ser f en 0, y esto es una cuenta. Es agarrar la fórmula de mi función y donde está la x poner un 0. En nuestro ejemplo, f en 0 es 4 por 0 más 3, todo sobre 2 por 0 más 5. 4 por 0 me queda 0, más 3 es 3, 2 por 0 me queda 0, más 5 es 5. O sea, nuevamente yo no sé cómo es el gráfico de mi función, pero a partir de lo que hicimos, sabemos que en menos 3/4 corta al eje X y en 3/5 corta al eje Y. ¿Qué sucede en el medio? No sé. No es que tiene que ser necesariamente recta, porque no va a ser una recta el gráfico de esta función, hace algo así, curvadito. Es un tipo de función que vamos a trabajar después en años posteriores. ¿Sí? Volviendo al primer ejemplo que habíamos trabajado, f de x igual a menos 4x más 8, nosotros encontramos los cortes con los ejes tirando valores. Fíjense que podemos hacer el corte con el eje Y. Arranco yo siempre con el corte con el eje Y, porque es el más sencillo, haciendo f en 0, menos 4 por 0 más 8. Me queda 8, que era este punto que conseguimos, ya lo habíamos conseguido en la tabla, pero sin hacer la tabla yo también puedo encontrar el corte con el eje X. Dijimos que para el corte con el eje X busco un valor X que si lo paso por la función me devuelve 0. En este caso f de X trabaja según esta fórmula, menos 4x más 8, igual a 0, y puedo resolver la ecuación. Menos 4x igual a menos 8, x es menos 8 sobre menos 4, o sea 2. Que nosotros habíamos encontrado acá, trabajando manualmente con la fórmula, tirando valores a ver qué pasaba. ¿Sí? Al trabajar así, analíticamente, sobre la fórmula, me evito de tener que hacer el gráfico para poder analizar estos cortes. Digo, estas cuestiones van a ser parte de los pedidos que vamos a hacer para una función. Y ahora sí nos metemos en el caso particular de función lineal. La función lineal va a ser un tipo de función que podemos reconocer al partir de analizar su fórmula. ¿Por qué? Porque toda función lineal, su fórmula es de la forma m por x más un cierto b. O sea, si yo tengo que la fórmula de mi función es un número por x más otro número, o sea, m y b pertenecen a los reales, son números, x representa el valor de la variable independiente, o sea, siempre voy a tener un valor, este es el que puedo ir reemplazando por números. Si su fórmula es de este estilo, es una función lineal. Este ejemplo de acá tengo un número por x más otro número. Entonces es una función lineal. El segundo ejemplo que hicimos. Tengo un número por x más otro número, pero después me aparece una raya de fracción y otras cosas abajo. Otro número por x más otra cosa. Esto no es una función lineal porque no tiene esta forma.
La particularidad que va a tener una función lineal, ¿sí? La particularidad esencial, es que su gráfico es una recta. Para toda función lineal, si yo formo el gráfico de ella, obtengo una recta. Y eso es una gran ventaja, el conocer el tipo de gráfico que tiene, porque me permite, a partir de poca información, obtener el gráfico completo. ¿Por qué? Porque para definir una recta me alcanza con conocer 2 puntos, porque dado 2 puntos en el plano, hay una única recta que pasa por ellos. Entonces, si yo tuviera f de x igual, por ejemplo, a 5x más 3, miro su fórmula, tiene la forma, valga la redundancia, número por x más otro número, entonces sé que es una función lineal. Como sé que es una función lineal, yo sé que su gráfico entonces su gráfico es una recta. Entonces, con 2 puntos cualesquiera que pueda armarme de su gráfico, la voy a poder trazar. Entonces, para graficarla, me fabrico 2 puntos de su gráfico. Pero ¿cómo nos fabricábamos puntos del gráfico? Eligiendo valores de x. Y como me puedo graficar 2 puntos cualesquiera, puedo elegir 2 valores que se me ocurran. Por ejemplo, puedo agarrar y decir, bueno, voy a tomar f en 1, me queda 5 por 1 más 3, me da 8. Y voy a hacer f en menos 1. 5 por menos 1 más 3 por menos 1 más 3 me queda menos 5 más 3, que es menos 2. O lo mismo que lo puedo presentar en una tabla y decir, bueno, paso el 1, elijo para x el valor 1, lo paso por la fórmula de la función, me devuelve un 8, elijo el menos 1, lo paso por la fórmula de la función y me devuelve el menos 2. O sea que el punto 1, 8 pertenece al gráfico de mi función. El punto menos 1, menos 2 pertenece al gráfico de mi función. Entonces, me voy a hacer un gráfico. Supongamos que acá está el 1, acá está el menos 1, 1, menos 1. Tomemos alguna escala linda. Supongamos que a esta altura está el 8. Y por acá abajo tengo el menos 2. Este punto pertenece al gráfico, este punto pertenece al gráfico. ¿Cómo sé, o como me dijeron, que el gráfico de la función lineal es una recta? Entonces, este es el gráfico de mi función. Si hubiera elegido otros 2 valores para x, el gráfico que genero es exactamente el mismo. ¿Sí? Los puntos que voy a estar graficando van a ser distintos, pero todos los puntos que yo me fabrique van a estar siempre sobre esta recta. Entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿dónde corta este gráfico al eje X y al eje Y? Pero para eso, en lugar de trabajar en el gráfico, y yo no sé si esto es el 1, esto es una fracción más chica que 1, y no sé bien qué valor será, entonces lo voy a calcular a partir de la fórmula. El corte con el eje X es el valor de X, que si lo paso por la función me devuelve 0. Ahora, pasar un valor por la función es hacer esta cuenta. 5x más 3 igual a 0, y despejo. 5x igual a menos 3, x igual a menos 3 quintos.
sea, este valor de acá es el menos 3/5. Al tener el corte con el eje X, que también lo llamamos cero o raíz de la función, ya puedo mirar conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Acá, conjunto de positividad me queda de menos 3/5 a más infinito. El conjunto de acá en adelante, el gráfico está por encima del eje X, y el conjunto de negatividad es de menos infinito a menos 3/5. O sea, para todos los valores que están a la izquierda del menos 3/5, el gráfico está por debajo del eje X. Si quisiera encontrar el corte con el eje Y, ese es el más fácil porque es a la función asignarle el valor 0. Me queda 5 por 0 más 3 y me queda 3. O sea que este número de acá es el 3. En la práctica, a ver si se mueve esto. En el ejercicio 3, ¿sí?, me dan una función lineal y me pide calcular el valor de la función en un par de puntos, en un par de valores de la variable independiente, generar un gráfico, indicar, ¿sí?, algo que ahora vamos a nombrar, encontrar ceros, conjunto de positividad, negatividad, ¿sí?, intersecciones con los ejes coordenados, ¿sí?, etcétera. O sea, este tipo de trabajo que estamos haciendo acá. Ahora una cuestión de nombres. Volvamos a la forma general de nuestra función lineal. F de x igual a m por x más b. Estos dos números tienen nombre. Este número m se llama la pendiente de la función lineal, mientras que este número b se llama ordenada al origen. Si miramos en general, si yo hago f en 0, no importa quién sea m, me va a quedar m por 0 más b. O sea, me queda b. O sea, para toda función lineal, la ordenada al origen me da el valor de corte con el eje Y. Porque si hacíamos f en 0, lo que buscábamos es dónde corta al eje Y. O sea, directamente mirando la fórmula, el número que está solo me indica dónde mi función corta al eje Y. ¿Sí? El problema es que la raíz no la voy a poder ver directamente y voy a tener que resolver la ecuación. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la pendiente? ¿Por qué se llama pendiente? Me indica la inclinación de la recta. ¿En qué sentido? Pensémosla en función de nuestro ejemplo anterior, 5x más 3. Si yo hiciera una tabla de valores, x, f de x, yo podría tomar, por ejemplo, el valor menos 2. Si lo paso por acá por la función, me queda 5 por menos 2 es menos 10, más 3 es menos 7. Menos 1. 5 por menos 1 me queda menos 5, más 3 es menos 2. Podría tomar el 0. 5 por 0, 0, más 3 es 3. Podría tomar el 1. 5 por 1 es 5, más 3 me da 8. Y el 2. 2 por 5 es 10, más 3 es 13. En este caso, los valores que elegí, yo los elegí por lo siguiente. Si yo voy pasando de uno a otro, voy sumando 1. O sea, del menos 2 al 1 hay 1. No se ve el verde este muy clarito. Y este no escribe, bueno.
Del menos 2 al 1 hay 1 más. Del menos 1 al 0 hay 1 más. Del 0 al 1 hay 1 más. Del 1 al 2 hay 1 más. ¿Qué pasa con los valores que me devuelve la función? Del menos 7 al menos 2 hay 5. Del 2 al 3 hay 5. Del 3 al 8 hay 5. Del 8 al 13 hay 5. O sea, cada vez que yo me muevo 1 en la variable independiente, del otro lado se va moviendo de a 5, justamente igual que el valor de la pendiente. Y no importa dónde arranque, digo, si yo tengo, hagamos otra tabla. Si yo agarro el 1,7 y lo paso por mi función, 5 por 1,7 más 3 me da 11,5. En 2,7 me va a devolver 5 más. O sea, porque acá subí 1, entonces acá va a subir 5. O sea, me va a devolver el 16,5. Si me voy al 3,7, me voy al 21,5. Arranque donde arranque. Si pongo el 3,23 en la X, hago 3,23 por 5. Más 3 me da 19,25. En el 4,23 por 5 más 3 me devuelve 24, esto era como 15, 3,23 por 5 más 3, 19,15. O sea, acá subo 1 y acá subo 5. O sea, la pendiente me va a decir cuánto sube o baja mi gráfico si yo aumento en 1 el valor de la variable independiente. Digo sube o baja porque si la pendiente es negativa, imaginemos que yo tengo f de x menos 2x más 3. Si yo me hiciera una tablita rápida, 1, 2, 3. Acá en 1 me queda menos 2 más 3 me queda 1. Si pongo el 2 me queda menos 2 más 2, menos 2 por 2 es menos 4, más 3 es menos 1. Pongo un 3, menos 2 por 3 es menos 6, más 3 es menos 3. O sea, acá nuevamente voy sumando 1, pero como la pendiente es negativa, acá va restando 2. Por eso los valores van bajando. En este caso, si yo hiciera el gráfico de la función, tengo que en 1 vale 1, en 1 vale 1, y en 2 vale menos 1. O sea, mi recta va para abajo. Mientras que si la pendiente es positiva, mi recta va para arriba. Pensando en esta propiedad, a partir de conocer un par de puntos de una función lineal, yo podría armarme el gráfico de la fórmula de mi función. ¿En qué sentido? Imaginemos que me dicen que f es una función lineal tal que f en menos 1 vale 3 y f en 3 vale, pongámosle que 11. Y me piden hallar su fórmula. ¿Cómo voy a hacer esta idea? La pendiente es lo que crece la y si la x crece 1. Yo en este caso, ¿qué tengo? En mi tabla, x, f de x,
tengo que en -1 me devuelve 3. Y en 3 me devuelve 11. O sea, de acá a acá, ¿cuánto crecí? Del -1 al 3, crecí 4. Y de acá a acá, ¿cuánto crecí? Crecí 8. Entonces, si yo me dividiera en los pasos intermedios, -1, 0, 1, 2, y quiero hacer pasos de a 1, 1, 2, 3, 4, más 1, más 1, más 1, más 1. ¿Qué tendría que pasar con los números de acá para que después de 4 pasos crecer 8? Bueno, tendría que crecer de a 2. Si crezco de a 2, del 3 más 2 me queda 5. 5 más 2 me queda 7. 7 más 2 me queda 9. 9 más 2. Más 2 me queda 11. O sea, lo que hice es, para cada pasito que doy acá, lo que hice es lo que creció la X dividido lo que creció, no, lo que creció la f de X dividido lo que creció la X. Esto acá creció 8 en 4 pasos. Entonces, en un paso, ¿cuánto crece? Bueno, 8 dividido 4. Entonces, yo para mi función, que es una función lineal, ya sé que la pendiente es 2. Este valor de acá es 2. ¿Qué es lo que me falta averiguar? La coordenada, el valor de B, de la ordenada al origen. Pero ahí yo puedo usar estos datos que conozco. Yo tengo que f de x es 2x más b, y como dato tengo que f en -1 vale 3, y f en 3 vale 11. ¿Qué es f en -1? ¿Cómo calculamos si tengo la fórmula f en -1? Agarro la fórmula donde está la x, pongo un -1 y hago las cuentas. Pero ¿qué me dice el dato? Que esta cuenta de acá me tiene que dar 3. Entonces lo que me queda, si me quedo con esta parte, es una ecuación. Me dice -2 más b es igual a 3. Por lo tanto, si paso este sumando para acá, b es igual a 5. Si lo hubiera hecho con el otro punto, f en 3 me queda 2 por 3 más b y me tiene que dar 11, llego al mismo resultado. 2 por 3 es 6, lo paso restando, 11 menos 6, me queda 5. Si quiero puedo usar los dos valores para verificar que estoy haciendo mi trabajo bien. Entonces la fórmula de mi función es 2x más 5. En el ejercicio 4 de la función de la práctica, hay 4 casos en donde me dan información puntual y me tengo que construir la fórmula de mi función lineal. ¿Sí? Cuidado que esta información también puede estar dada a partir de un gráfico. ¿En qué sentido? Para pensar el ejercicio 8 sería esto. Después de esta clase, lo ideal sería que trabajen con el ejercicio 3, el ejercicio 4 y el ejercicio 8. Y en la clase 7 trabajamos sobre los intermedios. Digo, imaginemos que me dicen, tengo esto, me dan un gráfico. Y me dicen que este punto es el -2, 7, y acá tengo el 3, 2. Y quiero encontrar la ecuación de esta recta. Entonces, me voy a traducir la información. Si este es el gráfico de una función f,
Como este punto pertenece al gráfico, quiere decir que mi función en -2 me tiene que devolver un 7. Y mi función en 3 me tiene que devolver un 2. Si lo pienso en la tabla, tengo que x menos 2, 3, y f de x tengo 7 y 2. Y lo voy a pensar de la misma forma de antes. Del -2 al 3, ¿cuánto varió, cuánto cambió la variable independiente? 5 pasos. Del -2 al 3 tengo que caminar 5 pasos. Ahora del más 5. Del 7 al 2 bajó 5 pasos. Entonces, si en 5 pasos bajé 5 en un paso voy a haber bajado, bajo 5 en 5 pasos, entonces en un paso bajo 1. Si quieren, pueden utilizar los valores intermedios, armarse la tabla de los valores intermedios, a ver qué pasa. O sea, para lograr que al crecer, al aumentar en 5 la variable independiente, la función baje 5, en cada paso tengo que bajar de a 1. Entonces esta es mi pendiente. O sea, la pendiente de mi función es -1, o sea, es -1 por x más b. Y de vuelta, a partir de estos datos, yo puedo calcular cuánto vale b. F en -2, que es -1 por -2 más b, me tiene que dar 7. -1 por -2 es 2, más b me tiene que dar 7, por lo tanto, b nuevamente me quedó 5. Casualidad que vuelva a aparecer el 5 acá. Entonces, mi función es -1 por x más 5. Y ya puedo averiguar, por ejemplo, a partir de que tengo la fórmula, dónde corta el eje y. Sería f en 0, -1 por 0 más 5, que me da 5. O lo podía mirar directamente, decir, la ordenada del origen es 5, así que corta en 5 al eje y para el corte con el eje x, resolver la ecuación. F de x igual 0, o sea, -1 por x más 5 igual 0, paso esto para allá que está restando, sumando, me queda 5, es igual a x, y ahí tengo mi raíz. Justamente en 5 corta el eje x mi función. Entonces, para trabajar con la práctica, el ejercicio 3 trabaja sobre la fórmula y hacer un gráfico y encontrar los conjuntos habituales. En el ejercicio 4 es el trabajo de construir a partir de datos la fórmula de mi función. En el ejercicio 8 es a partir del gráfico sacar información que me permita construir, o sea, sacar información de este estilo que me permita construir la fórmula de mi ecuación. Un último comentario con el que cerramos esta clase. Cuidado que m puede ser 0. Entonces, si yo tengo f de x igual a 7, esto es una función lineal. Como lo pienso, que es 0 por x, 0 por x me da 0, por eso no pongo nada, más 7. O sea que la pendiente es 0. ¿Qué genera que la pendiente sea 0? Digo, si esta es la fórmula de mi función, si yo le doy un 1, ¿qué me devuelve? 7. Si le doy un 2, me devuelve 7. Pensando en el crecimiento, como hacíamos antes con la tabla, del 1 al 2, yo acá crezco 1, y del otro lado, ¿qué pasa? No crezco nada, porque me devuelve el mismo valor.
sea que la pendiente me queda 0. ¿Qué va a pasar con el gráfico de estas funciones lineales? De pendiente 0. Digo, en 1 vale 7. Supongamos el 7 está por acá. Y en 2 vuelve a valer 7. Pero como hacemos con toda función lineal, si yo tengo 2 puntos, puedo trazarme el gráfico. ¿Qué es lo que me queda cuando la pendiente es 0? Una recta horizontal. O sea, toda función lineal que tenga pendiente 0 me da una recta horizontal. Y las rectas horizontales corresponden al gráfico de funciones lineales cuya pendiente es 0. ¿Sí? Entonces, con eso pueden trabajar los ejercicios que les decía antes. En la clase que viene vamos a trabajar un poco más sobre rectas y algunas cuestiones con respecto a algo que no nombramos hasta ahora, que es el dominio, en donde trabajamos la función lineal. Pero eso va a ser en la clase 7.